A partir de que no han funcionado las sanciones en contra de Rusia, Estados Unidos recientemente aprobó junto con países del G7 limitar el precio del petróleo crudo ruso para que finalmente ya deje los rusos de recibir pues divisas internacionales para seguir financiando, según esto, la guerra contra Ucrania. Sin embargo, claro, Rusia ha negado esto, incluso ya dejó de venderles completamente a los países del G7 si quieren imponer límites al petróleo. Pero sí, también los Estados Unidos lo que empezaron a hacer era presionar a otros países para que ya dejaran de comprar el petróleo ruso o cuando menos también impusieran sus mismas sanciones, o sea, limitar el precio del crudo ruso. Entonces, la India es un cliente súper importante porque son más de 1.000 millones de indios. Es un país que ha triplicado la importación de petróleo ruso. Y claro que si se frena la importación de petróleo ruso, pues sí le pegaría más a Rusia este movimiento, ¿no? Se perdería un muy buen cliente que ha sido clave para poder sustituir a sus clientes europeos. Pero en ese sentido, el día de hoy, Narendra Modi, el presidente de la India, dice que va a permitir y está en contra de permitir cualquier restricción de suministros en torno a las energías globales como esto, ¿no? Como finalmente la manipulación de precios de mercado que llevaría a una tremenda escasez, ¿no? La India en ese sentido acaba apoyando a Rusia como uno de sus grandes proveedores de petróleo y de gas natural, porque curiosamente la India no tiene los hidrocarburos, a pesar de que es un gran país y consume un montón. Y bueno, al final esto le da un poco más de respiro a los rusos, que bueno, todavía tienen a India como un país fundamental, que bueno, también la India tiene muchas refinerías y con petróleo ruso pues pueden funcionar a su máxima capacidad. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. En este momento, las cosas entre los países más poderosos del mundo están cambiando y actualmente se espera que el grupo de los 7 países más desarrollados implementen el límite de precios compuesto para el petróleo ruso a partir de este 5 de diciembre. A pesar de las preocupaciones de los consumidores de petróleo de que es probable que se restrinja el suministro de energía en el mercado global, sobre todo luego que vimos que Arabia Saudita lo primero que hizo cuando se anunció la intención de este tope de precios fue decir, ok, ustedes ponen su tope, yo reduzco mi producción y a ver cómo va a salir el costo de los hidrocarburos. Obviamente se elevaron y uno de los principales enojados en este tema fue Estados Unidos. Pero los países en desarrollo y subdesarrollados de Asia, África y América Latina se han enfrentado a una crisis energética en cualquier momento, por lo que sienten hasta cierto punto que están preparados para enfrentarlo. No es lo mismo en la situación que está viviendo Europa, pero simple y sencillamente sienten que están un poco más estables. Ahora quien resurge es el primer ministro indio Narendra Modi, quien insistió a los líderes mundiales a evitar promover cualquier medida que restrinja el suministro de energía en el mercado global. Cuando participó en la cumbre del G20 en Bali, el líder del tercer consumidor de petróleo más grande del mundo expresó serias preocupaciones sobre la cadena de suministro global que se encuentra arruinada, provocada por la crisis de Ucrania y la pandemia del COVID-19, que esto es algo que se viene arrastrando, pero debido a todas las sanciones que implementaron los países europeos y Estados Unidos contra Rusia por esta crisis en Ucrania, las cosas en la materia energética se complicaron. El primer ministro indio afirmó que las instituciones multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, no han tenido éxito para hacer nada o para hacer frente al caos en el planeta y resolver los problemas causados por la interrupción de las cadenas de suministro globales, llamémosla energéticas o incluso alimentaria. El cambio climático, dijo, la pandemia del coronavirus, el conflicto en Ucrania y los problemas globales asociados con la misma han causado
causado estragos en el mundo. Las cadenas de suministros globales están completamente en ruinas. Esto fue lo que manifestó Modi en una reunión de trabajo sobre seguridad alimentaria y energética en esta cumbre del G20. De igual forma, recargó que existe una crisis de lo esencial en los bienes de primera necesidad en todo el mundo, lo cual también prende las alarmas para todos los países, destacando que el desafío para los ciudadanos pobres de todos los países es todavía más grave que aquellos que son hasta cierto punto de clase media o clase alta, porque si eres de clase alta puedes darte ciertos lujos o tienes hasta cierto punto la capacidad de comprar algunos suministros básicos. Cuando eres de la clase media tienes que medir todavía más los artículos que quieras comprar, pero cuando no tienes recursos a la mano, la situación se está poniendo grave cada día más. Según el primer ministro indio, la comunidad internacional falló completamente en llevar a cabo las reformas necesarias en los organismos multilaterales para hacer frente al contexto internacional. Por lo tanto, hoy el mundo tiene grandes esperanzas en que esta reunión del G20, la relevancia de su grupo se vuelva como tal más significativa o por lo menos logren hacer algo más, a diferencia de en el caso de la ONU, que ha estado siguiendo todos los matices, todas las direcciones que brinda Estados Unidos, y en lugar de hacer algo propositivo por el mundo, ya no por Ucrania, ya no por Europa, sino por el mundo en general, simple y sencillamente no hace nada. Cuando solicitaron su intervención para hacer un convenio con referente a la entrega de granos rusos para los países más necesitados, la ONU en su caso acudió a hacer este convenio. El presidente Erdogan de Turquía fue el testigo o el partícipe a nombre de Rusia, y obviamente salió la cara del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta reunión logró hacer un convenio para la entrega de granos. Sin embargo, más adelante en el tiempo, Ucrania prácticamente tiró por la borda este acuerdo luego de atacar un buque de Rusia en el cual se estaba trasladando el grano que debería haber llegado a lo que es Occidente y los países que más lo necesitaban. Tras destruir este buque, simple y sencillamente Rusia dijo: el acuerdo no funcionó, la ONU no funcionó y no entregaremos grano a ningún otro país. De esto no se informa mucho, pero esto realmente sucedió. La India no tiene planes de retirarse de su relación con Rusia. Esto también lo han recalcado ciertos analistas e incluso el propio mandatario de este país ha recalcado que su negociación con Rusia continúa siendo estable, sustancial y probada con el tiempo que ha transcurrido en los últimos meses. Esto pese a todas las presiones que Washington ha estado emitiendo contra la India. La India es la quinta economía más grande del mundo. Importa el 85% de sus necesidades de petróleo del mercado global y por ello no pueden promover ninguna restricción en el suministro de energía, y es por ello que impulsan también la garantía de la estabilidad en el mercado energético. Nueva Delhi no solo ha sostenido la presión occidental sobre las compras de petróleo ruso, sino que finalmente aumentó la importación de petróleo con descuentos para proteger a casi 1.400 millones de personas de la presión inflacionaria en su país. El bloque de los 7 de las naciones más ricas, además de Australia, están anunciando esta idea del bloqueo de Rusia, pero hay muchos países que no lo van a permitir. Y puede que el grupo de los 7 implemente este tope de precios, pero si Rusia no les vende gas, no les vende petróleo, simple y sencillamente volteará a ver a los países que requieren estos suministros. Uno de ellos es la India, China, que se ha convertido en uno de sus principales compradores, por lo que no está preocupado por dicho tope. Si los franceses, si los españoles, si los de Reino Unido quieren comprar petróleo ruso, pues lo tendrán que hacer al precio del mercado, independientemente del tope que quieran implementar.
Rusia, si les quiere vender, lo hará con el precio global. Y ahí no tendrán otra cosa que hacer que aceptar estas directrices, independientemente del tope. Porque el que pone el precio es el que tiene el producto, no el que lo quiere comprar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.